Él la dejó con el corazón roto después de ver el resultado del ultrasonido y la dejó sin una palabra. 3 años después, la volvió a ver sentada en el escritorio de al lado, con 3 niñas pequeñas que tenían ojos como los de él. Alejandro Soto se sentó detrás de un enorme escritorio de caoba. La luz de la tarde entraba por los altos ventanales de cristal de la oficina, tiñendo la habitación de un color ámbar. Llevaba un traje a medida de color tostado, de los que transmiten poder y perfección, y sus agudos ojos marrones reflejaban tanto el cansancio como la impaciencia. Elena estaba de pie frente a él, con las manos temblando, un pedazo de papel cuidadosamente doblado en su puño. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro pálido, sus ojos azules brillando de esperanza y miedo. Había ensayado este momento muchas veces en su mente, diciéndose a sí misma que tal vez, solo tal vez, él entendería. Lentamente le tendió el papel, el resultado del ultrasonido que la había acompañado a través de noches de insomnio. Por un momento, los ojos de Alejandro se suavizaron al ver la imagen, el contorno débil de un pequeño ser tomando forma. Pero la suavidad desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por la dureza a la que Elena se había acostumbrado en él. Sin una palabra, extendió la mano, tomó el papel entre sus manos y lo hizo trizas en un movimiento rápido. El sonido pareció más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo en ese momento, resonando en sus oídos como un cruel recordatorio de la realidad. Dejó que los pedazos cayeran sobre la mesa, fragmentos de lo que pudo haber sido, y se recostó en su silla, con una expresión fría y practicada. «No estoy preparado para esto», dijo su voz monótona, casi sin emoción. «No puedo con esto ahora mismo, olvídalo». Elena sintió que sus rodillas se debilitaban como si el suelo debajo de ella estuviera temblando. Su pecho se apretó, las lágrimas le picaron, pero se negó a que cayeran frente a él. Buscó en su rostro incluso un rastro de arrepentimiento, un destello del hombre que había creído que podía amar. Pero en cambio, todo lo que vio fue distancia, un muro que nunca podría superar. El peso del rechazo pesó fuertemente sobre ella, sofocante y cruel. Quería gritar, preguntarle por qué era tan desalmado, exigirle que viera lo que ella veía en esa pequeña y borrosa imagen. Pero no salieron palabras. Su garganta ardía y sus manos vacías estaban incómodamente frías. Se dio la vuelta, sus pasos inestables, cada uno más pesado que el anterior, mientras se dirigía hacia la puerta. Detrás de ella, Alejandro permaneció inmóvil, sus ojos no en ella, sino en el horizonte de la ciudad de Madrid, como si el mundo fuera de la ventana fuera más importante que la vida que acababa de rechazar. Cuando Elena finalmente salió de la oficina, la puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. Supo que algo dentro de ella se había roto. La imagen del ultrasonido se había ido, hecha pedazos sin sentido. Pero la verdad que llevaba dentro de ella seguía viva. En ese momento, supo que estaba sola, completa e irrevocablemente sola, y su vida había cambiado para siempre. El pequeño apartamento olía a paredes húmedas y madera vieja, muy lejos de la brillante oficina de cristal que había dejado atrás. Elena se sentó en el borde de la cama estrecha, abrazando su vientre como si pudiera proteger la frágil vida dentro de ella de la tormenta exterior. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las cortinas de gasa y el sonido de los coches que pasaban le recordaba que el mundo seguía moviéndose, ajeno a su dolor. Había salido de la oficina de Alejandro con las manos vacías, solo con los fragmentos de esperanza que le quedaban
y ahora se enfrentaba al silencio de la soledad. La realidad de lo que estaba por venir pesaba fuertemente sobre su pecho, haciéndose más pesada con cada día que pasaba. Los médicos no fueron amables con sus advertencias. Dijeron que el embarazo era peligroso, y cuando el médico dijo «trillizos», Elena sintió que su mundo estaba dando vueltas. Trillizos, no uno ni dos, sino 3 pequeñas criaturas que dependían de ella. Su enormidad la hizo temblar, tanto aterrorizada como asombrada. Por la noche se acostaba despierta, su cuerpo dolorido, su mente divagando con preguntas sin respuesta. ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo alimentaría a sus hijos? ¿Sobreviviría al parto? Toda la incertidumbre la apuñaló, pero debajo de todo había una determinación feroz e inquebrantable. Su familia estaba lejos, no solo en distancia, sino en corazón. Había elegido un camino que la había separado de ellos hace años, y sabía que no podía volver a pedir ayuda ahora. Sus amigos eran pocos y muy dispersos, esparcidos por la ciudad, cada uno con su propia vida, incapaces de soportar su secreto. Lo soportó sola, despertando cada mañana con los ojos hinchados, arrastrándose a través de los largos días, aferrándose a la idea de que estaba luchando por algo más grande que ella misma. La soledad aguda, casi física, era una compañera constante, susurrándole en los rincones tranquilos de su mente que había sido abandonada. Pero luego puso su mano en su vientre y sintió el suave aleteo, un frágil recordatorio de que no estaba completamente sola. Todavía estaban allí, creciendo, esperando, frágiles pero resistentes. El sonido de los 3 latidos en el monitor durante su último chequeo todavía resonaba en sus oídos, llenando sus oídos mucho después de que el médico se había ido de la habitación. Era tanto una carga como una bendición, una señal de que a pesar de las probabilidades, la vida seguía avanzando. Se encontró susurrando promesas en la quietud de la noche, diciéndoles que nunca los abandonaría, que haría todo lo que estuviera en su poder para traerlos a este mundo de forma segura. Su cuerpo se había debilitado a lo largo de los años, la carga de 3 hijos probando sus límites de maneras que nunca había imaginado. Sus tobillos estaban hinchados, su espalda le dolía, y había noches en las que el dolor la hacía acurrucarse y llorar en una almohada delgada, tratando de sofocar sus sollozos para que los vecinos no la oyeran. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando el miedo la agarraba y las sombras de la desesperación se extendían por las paredes, había un destello de luz que se negaba a apagarse. Las imágenes del ultrasonido podrían haber sido hechas trizas por Alejandro, pero dentro de ella, esas pequeñas vidas estaban intactas, intocadas por su rechazo. Los llevó con orgullo y amor doloroso, un amor que se hacía más fuerte cada día que soportaba la soledad. El apartamento podría ser frío, las comidas escasas, la cuenta bancaria casi vacía, pero su resolución permaneció inquebrantable. No dejaría que la decisión de Alejandro determinara el futuro de sus hijos. Se mantendría firme en la tormenta, maltratada pero resistente, porque lo que crecía dentro de ella valía cada sacrificio. La noche era larga y pesada en silencio, roto solo por el clic ocasional de las botas de una enfermera que resonaba por los pasillos estériles del hospital. Elena yacía en la cama de parto, empapada en sudor, su cabello oscuro pegado a sus sienes mientras el dolor le desgarraba el cuerpo con un ritmo implacable. Ella había sabido que este día sería brutal, que traer 3 hijos al mundo pondría a prueba sus límites, pero saber eso y vivirlo eran 2 cosas diferentes,
Cada contracción la desgarraba como fuego, pero se aferró a la idea de que con cada grito posterior su lucha sería dadora de vida. Sus dedos se apretaron en el borde de la sábana de la cama, mientras otra contracción la agarraba, y lloró, su voz ronca, su fuerza agotada, pero su voluntad no cedería. Médicos y enfermeras se apresuraban a su alrededor, sus voces urgentes y alentadoras. «Quédate con nosotros, Elena. Puedes hacerlo», dijo uno, mientras otro ajustaba el monitor para registrar no uno sino 3 latidos. El sonido de esos pequeños latidos llenó la habitación, constante y constante, recordándole por qué no podía rendirse. Cuando nació su primera hija, el grito desgarró el aire, áspero y frágil, y la visión de Elena se emborronó con lágrimas. Su corazón se apretó dolorosamente cuando vislumbró su pequeña cara, roja y arrugada, sus rizos castaños brillando bajo las duras luces del hospital. Antes de que pudiera procesarlo, la siguiente ola de dolor la envolvió, tirándola más profundamente en la tormenta. La segunda bebé, luego la tercera, cada vez que un coro de gritos venía, superponiéndose y tejiéndose en un sonido tan puro y abrumador que Elena apenas podía respirar. El agotamiento era abrumador, su cuerpo temblando violentamente, su pecho jadeando con cada respiración rápida, y sintió como si estuviera a punto de desmoronarse. Pero en medio del caos se llenó de terror. Lo hizo. A pesar de las probabilidades, a pesar de la soledad, a pesar del peso del rechazo y el miedo, trajo 3 nuevas vidas al mundo. Las enfermeras trabajaron rápidamente, envolviendo a los bebés en suaves mantas, y uno por uno fueron llevados a ella. Cuando Elena colocó el primer ramo en sus manos, su corazón se detuvo. Los diminutos dedos de la bebé se enroscaron involuntariamente, agarrando su piel como si dijeran, «Estoy aquí». Las lágrimas se acumularon en sus ojos, rodando por sus mejillas, mientras susurraba sus nombres con voz temblorosa, Sofía, Lilia y Paloma. Cada nombre contenía un pedazo de su corazón, cada niña un milagro rechazado por un hombre, pero abrazado por ella. Las miró, asombrada de lo mucho que se parecían a Alejandro, con sus pestañas oscuras y sus ojos marrones neblinosos. Era como ver pedazos de él, recuerdos de un pasado que quería olvidar, pero eran suyas, todas suyas, y en ese momento no sintió amargura, solo una oleada de amor. El agotamiento la abrumó, pero el peso de 3 seres cálidos y frágiles contra su pecho le dio una fuerza que pensó que había perdido hace mucho tiempo. El dolor y el miedo se derritieron, reemplazados por una quietud casi sagrada. Presionó sus labios contra sus diminutas frentes, inhalando el débil olor de su piel joven, y les prometió silenciosamente que no importaba lo difícil que se pusiera la vida, nunca conocerían el abandono, ni siquiera de ella. Su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba roto, pero su corazón ardía, ahora unido a 3 pequeñas almas que dependían completamente de ella. La habitación a su alrededor se volvió sin sentido. Las máquinas, las paredes estériles, las enfermeras bulliciosas, todo se mezcló en el fondo mientras Elena se sentaba sosteniendo a sus hijas, las lágrimas de alegría mezcladas con lágrimas de agotamiento. Nunca se había sentido tan rota, pero tan completa. En solo una noche, años de soledad habían sido reemplazados por un sentido de pertenencia frágil, pero poderoso. Ya no era solo Elena, la mujer que se había quedado atrás. Era una madre, no solo de una, sino de 3 pequeños milagros que habían elegido luchar para entrar en el mundo junto a ella. Los años que siguieron
se entrelazaron con noches de insomnio, responsabilidades interminables y un amor tan fuerte que a veces asustaba a Elena. Su pequeño apartamento era tanto una zona de guerra como un refugio. Las habitaciones estrechas, llenas de los gritos, risas y caos de sus 3 hijas en crecimiento. Cada mañana comenzaba antes del amanecer con Sofía llamando, su suave voz despertando a sus hermanas. Y pronto las 3 estaban demandando atención, comida y consuelo. Elena, agotada y al borde de un colapso, acercaba a las niñas, preparando biberones, sirviendo avena, cambiando pañales y calmando riñas antes de que siquiera echara un vistazo al reloj. La carga de criar a sus hijos sola pesaba fuertemente sobre su pecho todos los días, pero sus ojos grandes y sus sonrisas inocentes le daban fuerza incluso cuando su cuerpo gritaba por un descanso. El trabajo se convirtió en una lucha constante. Trabajaba en 2 empleos, limpiando oficinas a primera hora de la mañana y trabajando turnos nocturnos en un restaurante para poner comida en la mesa y un techo sobre la cabeza para sus hijas. Sus piernas le dolían constantemente. Su espalda nunca parecía descansar y a veces llegaba a casa tan cansada que apenas podía acostar a sus hijas. Pero cuando Sofía, Lilia y Paloma se acurrucaban junto a ella por la noche, sus pequeños brazos envueltos a su alrededor como si ella fuera su mundo, el agotamiento se derretía en algo soportable. Les susurraba historias en la oscuridad, historias de princesas que superaban obstáculos imposibles, sin admitir nunca que las historias eran realmente sus propias esperanzas para ellas, disfrazadas de cuentos de hadas. Las 2 niñas crecieron muy rápido, luciendo idénticas pero revelando gradualmente diferentes matices de personalidad. Sofía era la más audaz, siempre la primera en probar cosas nuevas y poner a prueba la paciencia de su madre con su audaz curiosidad. Lilia era la observadora más amable y tranquila y espontáneamente cariñosa, la niña que de repente se subiría al regazo de Elena, solo para descansar su cabeza en el pecho de su madre. Paloma, la más joven, parecía llevar la energía de su hermana, traviesa y riéndose constantemente, convirtiendo incluso los momentos más difíciles en una alegría inesperada. Juntas, llenaron cada rincón del apartamento con vida, sus voces resonando en el papel de pared pelado y las paredes endebles, hasta el punto en que los vecinos a menudo se quejaban. Elena se disculpaba con una sonrisa cansada, pero ella apreciaba el ruido, porque le recordaba cada día que ya no estaba sola. Algunas noches, sin embargo, la soledad se arrastraba de nuevo con una intensidad sofocante. Después de que sus hijas finalmente se quedaban dormidas, se sentaba en la mesa de la cocina, mirando las facturas apenas pagadas, preguntándose cuánto tiempo más podría evitar que las cosas se derrumbaran. Sus manos temblaban mientras escribía los números, calculando una y otra vez hasta que la tinta se corría por la página. Pero no importaba cuán sombríos parecieran los cálculos. Ella se negaba a dejar que la desesperación ganara. A veces pensaba en Alejandro, en el hombre que las había rechazado, y por un momento fugaz, la ira subía por su pecho. Pero al mirar a sus hijas durmiendo pacíficamente en su cama compartida, sus rostros idénticos, serenos y confiados, la ira se derretía. Valían cada sacrificio, y ella juró una y otra vez que las protegería de sentir el abandono. Cuando se acercaba su 3er año, Elena se dio cuenta de lo mucho que habían crecido juntas. Las niñas caminaban, hablaban, reían y cantaban, sus personalidades floreciendo como flores silvestres a pesar de las grietas en el pavimento de la vida. Su cuerpo llevaba las marcas del agotamiento,
Sus ojos estaban alineados con círculos oscuros que parecían nunca desvanecerse, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Cada hito, cada primer paso, cada primera palabra, la primera vez que sus 3 hijas la llamaron mamá, al unísono, se grabaron en su memoria como tesoros a los que se aferraba en sus días más oscuros. Ella vivía al borde de la supervivencia, pero en esa lucha descubrió un amor tan fuerte que incluso el recuerdo del rechazo no podía atenuar su luz. La vida de Elena era dura, cruelmente dura, pero creó un hogar donde el amor superaba las privaciones, donde la risa superaba las preocupaciones y donde sus 3 hijas superaban la adversidad juntas. Su existencia ya no era suya, le pertenecía a Sofía, Lilia y Paloma. Y aunque su cuerpo le dolía y su espíritu era puesto a prueba todos los días, no cambiaría ni una pequeña dificultad, porque esos 3 pares de ojos marrones se convirtieron en la única razón por la que seguía respirando. El pequeño restaurante era cálido y ruidoso, lleno del murmullo de la conversación, el tintineo de cuchillos y tenedores, y el dulce olor a pan horneado. Elena se sentó en una mesa de la esquina con sus 2 hijas, sus pequeñas manos cubiertas de helado, riendo y discutiendo sobre quién podía sacar más helado. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones anchos de determinación, insistiendo en otra cucharada, mientras que Paloma extendía la mano a través de la mesa para robar del tazón de su hermana, riéndose tan fuerte que casi se cae de su silla. Lilia, siempre la pacificadora, trató de distraerlas señalando las luces brillantes que colgaban del techo. Sus risas resonaron sobre el murmullo en el restaurante, haciendo que los comensales cercanos sonrieran con cariño. Elena las miró con una sonrisa cansada pero orgullosa, apartando un mechón de cabello oscuro de su cara mientras las ayudaba a limpiar sus dedos manchados de comida y a poner sus cucharas en sus tazones antes de que se derramara demasiada comida en la mesa. Por un momento, se olvidó de la carga de sus constantes responsabilidades y simplemente disfrutó de la alegría de sus hijas. Entonces lo sintió, una punzada de alguien que la miraba. Al principio lo ignoró, pensando que era solo la curiosidad natural que uno siente al notar a 3 niñas idénticas. Pero cuando levantó la vista, se le cortó la respiración. Al otro lado de la habitación, sentado en una mesa no lejos de ellas, estaba Alejandro Soto. Estaba vestido como siempre, un traje color canela que abrazaba sus anchos hombros, su cabello cuidadosamente peinado, su porte aún imponente incluso en entornos casuales. Parecía mayor, más agudo, pero había algo nuevo, frágil en su expresión, parpadeando cada vez que sus ojos se posaban en su mesa. Elena se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Quería apartar la vista, fingir que no lo había visto, pero sus ojos estaban fijos en los suyos, y los años entre ellos se desvanecieron en un instante. La mirada de Alejandro se movió de su rostro a las 3 niñas a su lado, y Elena vio el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Su postura era rígida, su mandíbula apretada, pero no se podía negar lo que veía. Sofía, Lilia y Paloma se giraron para mirarlo con curiosidad. Sus ojos marrones, brillando a la luz del restaurante. El parecido era innegable. Elena jadeó mientras miraba a sus hijas, luego de vuelta al hombre que había destrozado la evidencia de su existencia. Parecía como si hubiera sido arrastrado bajo los pies, el barniz de un poderoso cío desmoronándose mientras el reconocimiento se extendía por sus facciones. El pecho de Elena se apretó con emociones conflictivas.
La ira se encendió dentro de ella. El recuerdo de esa habitación, del ultrasonido destrozado en dos, de las palabras «olvídalo» resonando en sus oídos. Pero junto a la ira estaba el miedo de lo que este encuentro significaría para sus hijas, el miedo de que la vida que había construido pudiera ser destrozada por una sola conversación. Puso una mano protectora en el hombro de Lilia, acercando instintivamente a las dos niñas como para protegerlas de su mirada. El ruido en el restaurante pareció apagarse, las risas desvaneciéndose, hasta que solo hubo un silencio incómodo entre ella y Alejandro. Ambos permanecieron en silencio por un largo momento. Alejandro se sentó inmóvil, su mano flotando inútilmente sobre su copa de vino, mientras Elena lo miraba fijamente con una mirada de desafío e incertidumbre. Entonces, como si estuviera obligado por algo más grande que él mismo, se levantó. Su silla se arrastró contra el suelo, atrayendo miradas de los comensales cercanos, y caminó lentamente hacia su mesa. El pulso de Elena se aceleró con cada paso, su mente corriendo, dividida entre el impulso de huir y la resolución de mantenerse firme. Sofía tiró de su manga, susurrando preguntas al extraño que se acercaba a ellas, pero Elena no pudo responder. Solo podía ver cómo el hombre que las había abandonado se acercaba, su expresión una mezcla de incredulidad, arrepentimiento y algo que no podía nombrar. Cuando llegó a la mesa, la voz de Alejandro era baja, tensa y temblorosa, muy lejos del tono frío e intransigente que ella recordaba. «Elena», dijo, sus ojos yendo de un lado a otro entre ella y las niñas. «¿Son ellas?» Ni siquiera pudo terminar la frase, el peso de la verdad ahogando sus palabras. La garganta de Elena se apretó mientras lo miraba, luego a sus hijas, que miraban al hombre alto con curiosidad inocente. Mantuvo la barbilla en alto, su voz tranquila a pesar del golpeteo en su pecho. «Sí, son tus hijas». Las palabras cayeron como piedras en el silencio, dejando a Alejandro pálido y tembloroso, su compostura habitual destrozándose ante sus ojos. En ese momento, Elena se dio cuenta de que el pasado que había intentado tan desesperadamente enterrar estaba resurgiendo, vivo e inevitable, y el pequeño mundo seguro que había construido para sus hijas estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro se quedó congelado en la mesa, su respiración entrecortada, sus ojos yendo de niña en niña, como si necesitara ver cada cara por separado para creer lo que Elena acababa de decir. Sofía inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad inocente, mientras Lilia apretaba un poco más la mano de su madre, sintiendo la tensión, y Paloma se rió nerviosamente como si tratara de romper el incómodo silencio. La verdad había sido dicha, innegable e irrevocable, y el sonido de ella pareció resonar en todo el pequeño restaurante. La voz de Elena resonó en sus oídos, las palabras «tus hijas», más conmovedoras que cualquier rechazo o fracaso comercial que jamás hubiera enfrentado. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. En cambio, solo se quedó mirando, sus manos temblando a sus costados, el aire seguro de un poderoso ejecutivo repentinamente desaparecido. El pecho de Elena se agitó mientras intentaba mantener el equilibrio, pero por dentro estaba temblando. Había recreado este momento 1000 veces en su mente, a menudo en las horas tranquilas de la noche, cuando las niñas estaban profundamente dormidas y el peso de la soledad pesaba fuertemente sobre ella. En algunas versiones lo maldecía, en otras lo ignoraba, y a veces se permitía imaginarlo, llorando de remordimiento. Sin embargo, ahora, de pie aquí, frente al hombre que las había abandonado,
todo lo que sentía era un torbellino de emociones demasiado complejas para desentrañar. La ira ardía en lo profundo de ella, la ira por las noches en que lloró sola, por el miedo que había llevado a través de su peligroso embarazo, por todos los sacrificios que había hecho sin ayuda. Pero debajo de esa ira había un dolor, una vieja herida abierta, y debajo de todo un extraño y frágil sentido de reivindicación. Ya no podía negarlo. La prueba estaba viva, respirando, sonriendo, mirándolo con esos mismos ojos marrones. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque estaba rota y temblorosa. «Se parecen tanto a mí», susurró, casi para sí mismo, como si todavía necesitara decirlo para creerlo. Extendió una mano temblorosa, pero se detuvo a mitad del movimiento, dudando, sus dedos apretándose. «No lo sé, no lo sé», se interrumpió, su garganta cerrándose con el peso de la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Los ojos de Elena se endurecieron y ella negó con la cabeza lentamente. «Tú lo sabes», dijo suavemente, su voz más aguda que cualquier acusación gritada con ira. «Te lo mostré, y lo hiciste trizas. Me dijiste que lo olvidara, y no tuve más remedio que soportarlo todo sola». Su voz estaba un poco ahogada, pero mantuvo la barbilla en alto, sin dejar que él viera las lágrimas que amenazaban con caer. Las dos niñas intercambiaron miradas, demasiado jóvenes para entender la historia que estaba sucediendo entre su madre y el extraño de pie frente a ellas, pero lo suficientemente mayores como para sentir su importancia. Sofía preguntó: «¿Quién es él, mamá?». Y el corazón de Elena se hundió ante la pregunta. Miró hacia abajo a sus rostros inocentes, la confianza en sus ojos, y tragó. «Fue alguien de hace mucho tiempo», dijo suavemente, sus palabras deliberadamente vagas, aunque la verdad todavía pesaba en el aire. Alejandro se sobresaltó por la distancia en su voz, la forma en que ella hablaba, como si él fuera un fantasma del pasado. Durante 3 años había vivido en su imperio de riqueza y poder, creyéndose invulnerable, pero ahora se sentía desnudo por sus 3 hijas jóvenes y la mujer que había sobrevivido sin él. El peso de la vergüenza pesó tan fuertemente sobre él que sus hombros se encorvaron y le costó respirar. «Elena», dijo de nuevo, su nombre cayendo de sus labios como una súplica. «Cometí un error, el peor error de mi vida. Por favor, déjame explicar, déjame explicar». Ella lo cortó con una mano levantada, sus ojos azules brillando. «¿Explicar qué? ¿Que eras demasiado orgulloso, demasiado asustado, demasiado egoísta para enfrentar la realidad? Nada de lo que digas podría borrar las noches en que me quedé despierta preguntándome si sobrevivirían, o las mañanas en que fui a trabajar sin dormir porque no había nadie más a quien recurrir». «No estabas allí, Alejandro. Yo estuve allí». Su voz tembló, pero se hizo más fuerte con cada palabra, y por primera vez vio la profundidad de su fuerza, una fuerza nacida de años de lucha y sacrificio. Alrededor de ellos el restaurante continuó funcionando como si nada hubiera cambiado. Los platos tintineaban, el murmullo de la conversación, las risas resonaban desde otras mesas, pero en la de ellos el mundo parecía estar en silencio, el aire denso con verdades no dichas. Alejandro se quedó enraizado en el lugar, mirando a los hijos que llevaban su rostro y a la mujer a la que le había dado la espalda. Elena, con su mano aún en el hombro de Lilia, protectora, inflexible, su presencia firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de ella. Él quería acercarse para cerrar la brecha, entendiendo por primera vez en su vida que no todo podía ser comprado,
controlado o exigido. La verdad estaba allí, cruda e innegable, y le exigía algo que el dinero y el poder nunca podrían dar. Esa noche, Alejandro se quedó despierto en su ático de lujo, mirando al techo, las luces de la ciudad de Madrid entrando por los ventanales del suelo al techo, burlándose de él. Durante años había construido su imperio ladrillo por ladrillo, trato por trato, creyendo que el éxito y la riqueza lo protegerían del arrepentimiento, que el poder silenciaría cualquier duda sobre sus elecciones. Pero las palabras de Elena resonaban en su mente con una fuerza que no podía sacudir. Volvió a ver a las tres niñas, sus ojos marrones reflejando los suyos, sus risas agudas mientras revelaban todo lo que se había perdido. El sonido lo perseguía, y por primera vez en años se sintió indefenso, perdiendo la ilusión de que su vida estaba completa. Se presionó las manos en la cara, pero la vergüenza pesó más fuertemente y ningún whisky, ninguna distracción podría atenuarla. Recordó ese día en la oficina, el momento en que Elena se había parado frente a él con las manos temblorosas y él había destrozado la única evidencia de vida que ella había sido lo suficientemente valiente como para compartir. El recuerdo ardía con una claridad abrasadora ahora, y no podía creer lo frío que había sido. Se había dicho a sí mismo que protegía su carrera, su vida cuidadosamente elaborada. Se convenció de que la paternidad solo destruiría todo lo que había trabajado tan duro para construir. Ahora esas excusas sonaban huecas, incluso patéticas, en comparación con la realidad de lo que había perdido. Había abandonado no solo a Elena, sino a tres hijas que podrían haberlo conocido desde el principio, que podrían haberle tomado de la mano, que podrían haber crecido con su risa en lugar de su ausencia. El pensamiento le cortó el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, su reflejo en el espejo parecía desconocido. El cabello cuidadosamente peinado, el traje caro, la máscara de confianza perfecta de repente, se volvieron sin sentido, casi ridículos. Debajo de esa fachada había un hombre vaciado por la culpa, un hombre que había logrado todo lo que la sociedad le decía que era importante, pero se encontró despojado de lo único que realmente importaba. Caminó hacia el pequeño apartamento de Elena, su corazón latiendo con miedo y determinación. El edificio era modesto, un marcado contraste con las relucientes torres donde vivía, y dudó en la puerta, casi dándose la vuelta. Pero luego recordó la forma en que Sofía había inclinado la cabeza hacia él, curiosa y sin miedo, y la voz de Elena temblaba con fuerza y dolor. Llamó a la puerta, sin estar seguro de si ella lo dejaría hablar. Elena abrió la puerta con una mirada cautelosa, su cabello oscuro recogido, su rostro mostrando agotamiento. Lo miró no con sorpresa, sino con resignación, como si hubiera sabido que vendría pero no creyera lo que podría decir. Las risas de la niña resonaron débilmente desde el interior, un agudo recordatorio de lo que se había perdido, y Alejandro sintió que su garganta se apretaba. «Por favor, déjame hablar», dijo suavemente, su voz perdiendo su autoridad habitual. Elena se cruzó de brazos, su postura rígida, sus ojos azules agudos. «Dime, después de 3 años de silencio, después de que te rogué que me vieras, que los vieras a ellos, ¿dónde estabas cuando tuve que trabajar en 2 empleos solo para poner comida en la mesa? ¿Dónde estabas cuando estaban enfermos, cuando lloraron toda la noche, cuando pensé que no lo lograría un día más? No puedes simplemente aparecer y actuar como si las palabras lo resolvieran todo». Su ira era tranquila, pero devastadora, cada oración más fuerte que la anterior.
Alejandro bajó la cabeza, su pecho pesado de vergüenza. Quería explicar que había estado asustado, que se había convencido a sí mismo de que era incapaz de ser padre, que había enterrado su conciencia bajo un barniz de éxito. Pero mientras la miraba, de pie allí, feroz a pesar de su agotamiento, se dio cuenta de que cualquier excusa no tenía sentido. Se arrodilló. Un hombre muy diferente del orgulloso director que la había despedido, y su voz se ahogó mientras decía: «Me equivoqué. No merezco el perdón. No te merezco a ti ni a ellas, pero quiero intentarlo. Déjame estar cerca de ellas. Déjame compensar incluso el más pequeño error. Por favor, Elena, no puedo volver atrás en el tiempo, pero pasaré el resto de mi vida intentándolo si me dejas». A Elena se le cortó la respiración al verlo de rodillas, su fachada destrozada. Se quedó en silencio por un largo momento, dividida entre la rabia que la había mantenido en marcha durante 3 años y la frágil y peligrosa esperanza que había enterrado en lo profundo de su interior. Detrás de ella, el juego de Sofía, Lilia y Paloma se deslizó en la habitación, sus voces claras y sin interrupciones, y ella las miró con el amor que la había sostenido a través de todo. Cuando se volvió hacia Alejandro, su expresión era dura, su voz uniforme. «Nunca entenderás el peso de lo que nos hiciste pasar», dijo, «y nada de lo que hagas puede quitárnoslo. Si quieres demostrar que eres mejor que el hombre que se fue, muéstrales, no solo hables. Vive con ellos». Alejandro asintió, su pecho apretándose con alivio y miedo. Entendió ahora que esta no era una simple súplica de perdón, sino una prueba del alma, una que requería más de él que cualquier transacción comercial. Se levantó lentamente, humillado, llevando el dolor interminable de que la salvación no llegaría rápidamente, si es que llegaba. Pero en ese momento, por primera vez en años, sintió un frágil sentido de propósito ardiendo dentro de él. Tenía 3 hijas y una mujer que había sobrevivido a su pérdida, y aunque todavía no las merecía, lucharía con todo lo que tenía para ganarse su lugar en sus vidas. Los meses que siguieron no se parecían a nada que Alejandro hubiera conocido. El hombre que una vez había medido su valor en contratos e informes trimestrales, ahora medía sus días en pequeñas victorias. La forma en que la risa de Sofía cambiaba de tímida a natural cuando la recogía del parque, la forma en que la mirada tímida de Lilia se suavizaba a confianza cuando ella le tomaba la mano, y la forma en que Paloma se subía naturalmente a su regazo, tirando de su corbata hasta que él dejaba su teléfono para darle toda su atención. Al principio, las niñas estaban indecisas, curiosas pero distantes, sus jóvenes corazones aún inseguros de quién era este extraño. Pero los niños tienen una forma de sentir la verdad y rápidamente vieron que él lo estaba intentando. Tropezaba, quemaba el desayuno más veces de las que le gustaría admitir y trataba de trenzar su cabello tan torpemente que se convertía en un desastre, pero se presentaba todos los días y con el tiempo su persistencia se convertía en una especie de amor. Elena observó este cambio con un corazón cauteloso. Había pasado años convenciéndose a sí misma de que no lo necesitaba, de que él era solo un recuerdo doloroso, y ahora aquí estaba, en su cocina, arrodillado en el suelo ayudando a Paloma a construir una torre de bloques irregulares, mientras Sofía lo corregía sobre cómo apilarlos. Había noches en las que se quedaba despierta preguntándose si había sido una tonta al dejarlo volver a sus vidas, perseguida por los recuerdos de papeles rotos y promesas rotas. Pero cuando escuchó los chillidos de alegría de las niñas mientras las hacía girar por la sala de estar,
o cuando lo vio tropezar a casa desde la oficina, solo para sentarse con las piernas cruzadas en el suelo y leer cuentos antes de dormir, hasta que su voz se puso ronca, sintió que sus muros se debilitaban. Su remordimiento no estaba en palabras, sino en acciones, repetidas una y otra vez, hasta que comenzaron a sonar menos como penitencia y más como devoción. No fue un camino fácil. Hubo discusiones, repentinas reaperturas de viejas heridas, momentos en que la ira de Elena se encendía con toda su fuerza. Ella exige respuestas por las largas noches que él no pudo responder, por los años de silencio, y Alejandro se enfrenta a cada confrontación sin resistencia, aceptando su ira como una carga que soportar. No suplica por atajos hacia el perdón. En cambio, deja que el peso de sus errores lo agobie, un recordatorio de quién era y quién está tratando de convertirse. Gradualmente, casi imperceptiblemente, los bordes afilados entre ellos comenzaron a suavizarse, desgastados por el tiempo, la paciencia y los ritmos mundanos de la vida compartida. Una noche, meses después de su primer encuentro en el restaurante, Elena se quedó en la puerta de la habitación de las niñas, observando a Alejandro persuadirlas para que se durmieran. Sofía insistió en contarle otra historia. Lilia le susurró un secreto al oído que lo hizo sonreír, y Paloma se negó a quedarse dormida sin tomar su mano. Todavía estaba allí mucho después de que sus párpados se habían vuelto pesados, su figura alta y delgada encorvada sobre la pequeña cama, sus facciones suaves de una manera que Elena nunca había visto antes. Algo dentro de ella cambió al mirarlo, no con la esperanza imprudente de la chica que había sido, sino con la fe cautelosa de una mujer que había soportado y superado. Por primera vez, se permitió creer que tal vez la gente podía cambiar, que tal vez incluso las heridas más profundas podían sanar. Esa noche, cuando el apartamento estaba en silencio y la ciudad zumbaba suavemente fuera de la ventana, Elena se sentó en la mesa de la cocina mientras Alejandro lavaba los platos sin que se lo pidieran. Se movía con reverencia, como si incluso las tareas más pequeñas importaran, y cuando finalmente se sentó frente a ella, el silencio entre ellos no era pesado, sino vivo, con algo tácito. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, viendo tanto al hombre que la había lastimado como al hombre que estaba aprendiendo a enmendar. Su voz era suave, casi frágil, cuando finalmente habló. «Te perdono». Las palabras quedaron en el aire, temblando de dolor y alivio, y Alejandro se congeló, los ojos llenos de lágrimas que no trató de ocultar. Extendió la mano a través de la mesa, y cuando la mano de ella tocó la suya, no fue el comienzo de un cuento de hadas, sino el frágil comienzo de algo real. El camino por delante era espinoso, lleno de desafíos y sombras del pasado, pero Elena ya no tenía que soportar la carga sola. Sus 3 hijas, 3 reflejos brillantes y hermosos, tanto de sus defectos como de sus esperanzas, los unían de una manera que nada más podría. Por primera vez en años, Elena sintió que su corazón se abría, y Alejandro sintió que el peso de la redención se hundía profundamente en sus huesos. Su historia había sido marcada por el abandono y el dolor, pero mientras se sentaban juntos en ese pequeño apartamento, escuchando la respiración constante de sus hijas en la habitación de al lado, sabían que su final, por incompleto que fuera, finalmente había encontrado la luz.